Amigos y amigas, la desaparición de 4 niños en la provincia del Guayas. Una situación que ha impactado de manera profunda en la sociedad ecuatoriana y que producto de ese impacto, el gobierno, luego de 13 días aproximadamente, ha dado, entre comillas, una respuesta que no convence. No convence. Hay algunas teorías que se han presentado en torno al tema, ¿no es cierto? Y hay algunas certezas que también existen. Una de las primeras certezas es de que los muchachos fueron detenidos y privados de su libertad por parte de elementos de las Fuerzas Armadas, y no lo decimos nosotros, lo dicen ya los integrantes de la UNACE. Eso es un hecho. Lo segundo es de que habrían sido trasladados de su lugar de detención, que era las Malvinas, hacia otro lugar, cerca, se entendería a la base aérea de Taura, porque allí es donde existen las otras dos certezas. La una es de que habría existido una llamada telefónica proveniente de un lugar cercano a la base de Taura, y lo otro es de que encontraron las ropas de los muchachos junto o cerca a la base de Taura. Pero no es ese el tema solamente. El tema es la profundidad. El tema no es la desaparición, el tema no es el secuestro, no es solamente eso, no es simplemente eso. Es lo que está sucediendo en el país. La credibilidad y la confianza de un Estado y de sus instituciones implica el cumplimiento de las normas y los procedimientos. Y eso es lo que está en duda en el país. Y eso es lo que está cuestionando la mayor parte de la ciudadanía. De hecho, que los politiqueros harán uso con temas electorales. Y no solo los politiqueros de oposición, sino también los politiqueros que están en el gobierno. Porque fíjense ustedes, después de 13 días recién el gobierno da un pronunciamiento, y un pronunciamiento que deja dudas, Uno, que sí, los elementos uniformados de las Fuerza Aérea habrían localizado a los muchachos en las Malvinas, pero luego les dejaron. Eso dice por un lado. Por otro lado, el ministro de Defensa dice de que los grupos delincuenciales habrían sido los que se disfrazaron de militares y los que detuvieron, los que asesinaron o desaparecieron a los muchachos. Es decir, aquí no hay una certeza porque hay un proceso de investigación y hay elementos que debe la Fiscalía utilizar para investigarlos. La inseguridad es lo de fondo, y que se quiera utilizar este elemento ocultando la realidad de la inseguridad es lo que el gobierno está haciendo, porque está tratando de generar algunas narrativas capaces de confundir a los ciudadanos en función, obviamente, de que no le afecte al presidente de la República. Y más cuando la pregunta es, ¿en el Ecuador va a existir una política de falsos positivos como sucedió en Colombia y seguramente puede seguir sucediendo? ¿Qué significa la desaparición de jóvenes y ciudadanos que nada tienen que ver con grupos delincuenciales o terroristas y que resulta que eran solamente para justificar una acción de la institución militar de ese país? ¿No es cierto? Y en muchos de los casos, porque recibían prebendas económicas por parte del Estado, de acuerdo al número de asesinados o detenidos supuestamente por pertenecer a los grupos delincuenciales o terroristas. ¿Eso se va a implementar en el país? Esa es una pregunta que debe hacerse muy profundamente. Y obviamente ya en el análisis de los hechos, de los procesos, hay inquietudes y hay dudas, ¿no es cierto? Porque si los elementos de las Fuerzas Armadas, tal cual como la UNACE está señalando que sí existió esa detención, ¿por qué o para qué trasladaron a los muchachos hacia otro lugar de donde estaban? ¿Acaso no hemos visto de que en mensajes, en llamadas telefónicas, no se oculta la verdad y se suplantan identidades? ¿Quién ha dicho que era de un grupo delincuencial, etcétera? El personaje que llamó a los padres de familia no pudieron haber sido para ocultar algún hecho doloso o violento los mismos integrantes de aquellos que detuvieron a los niños. Esa situación es compleja y es grave en el país porque desacredita en primer lugar a la institucionalidad de las Fuerzas Armadas principalmente. Segundo, porque genera una intención de espíritu del cuerpo de proteger a elementos uniformados pensando en la cuestión electoral y en no perder votos y no en manejar transparencia y sinceridad con las familias y con la sociedad ecuatoriana. Tercero, porque la inseguridad y la violencia en el país continúan y siguen marcando su ritmo, mientras el gobierno, por politiquería también, continúa tratando de ocultar y decir que no pasa nada. Y también porque de eso se toman los politiqueros para hacer campaña electoral. Porque este país está siendo destruido por los malos políticos en el país. Este Ecuador está siendo destruido y su sociedad está siendo carcomida por estos malos políticos.
los gobernantes de ahora y los que gobernaron en el pasado. Y recordemos que muchos de los candidatos a presidentes han formado parte de los gobiernos del pasado. Entonces, nadie, como dijo algún politiquero también, nadie se me baja de la camioneta. Es que la preocupación de los ecuatorianos, no por estos tiempos de Navidad, sino la preocupación de los ecuatorianos es qué pasa y qué va a pasar en el futuro con el país. Hay unas reflexiones muy profundas que hay que realizar. Realmente no pienso que debe verse solamente y generarse una discusión en torno a si fueron o no fueron las instituciones militares del Estado, porque hay procesos de los cuales la Fiscalía y los entes respectivos deben investigar. Cero espíritu de cuerpos, sanción a aquellos responsables de la desaparición. Y lo importante hubiese sido que al día de la desaparición el gobierno salga a decir que asomen y que aparezcan los niños que fueron desaparecidos. Reflexionemos, amigos y amigas. Las cosas como son.